están? Aquí estamos nuevamente en Dame el Poder y hoy no vamos a hablar de lo que pasó en el día. Nos vamos a correr de la actualidad dura, la realidad del día, para sentarnos a pensar, hacer un análisis de política y de economía, de lo que a usted le interesa. Por un lado, el tema de los precios, el tema de este control militante, las posibilidades que puede llegar a tener de que efectivamente no aumenten los precios de determinada cantidad de productos. Para eso está en estudio Sector Polino, a quien ustedes conocen, que hace mediciones y que ha trabajado en este tema, sobre todo también del control de las tarifas durante muchísimos años. Está acá en estudios y ¿qué posibilidades hay de que esto realmente dé resultado? Como siempre les digo, tantas veces se aplicó durante tantas décadas, es más, desde tiempos inmemoriales, cuentan los que saben que se trató de aplicar el control de precios hasta ahora en el mundo con escasos resultados o nulos. Y acá, los que tenemos más de 35 años, yo bastante más, lo hemos vivido varias veces, así que en realidad pregunta muchas veces, por supuesto que ojalá que diera resultado, pero el que se quema con leche de una vaca y llora, y me gustaría saber qué es lo que quieren inventar y si hay algo que queda por inventar en ese tema en materia económica. Y después sentarnos a pensar en materia de política para entender de cara a estas elecciones de octubre legislativas, de las cuales usted está empezando a ponerse en órbita porque ya están, diríamos, poniéndose en firme los candidatos a diputados, senadores en todo el país, no presidenciales, elecciones particulares, por cierto. Justamente para analizar esto está el analista Felipe Noguera, que tiene experiencia en el ámbito internacional, en varias campañas, hacedor de campañas, sistemas políticos comparados para ver cómo es en otros países, esta falta de partidos, estas tendencias, estas ideas, que en qué medida lo que está pasando en el mundo está llegando acá. De ese tema vamos a hablar, de la no reforma política que se hizo, porque no se hizo una reforma política y seguimos con esas listas sábana, donde uno va a elegir un candidato y atrás viene un chorizo que no sabés ni quién está, ya que uno no tiene mucha idea de qué es lo que está votando, solo sabe que no vota candidato a presidente, y qué puede pasar con el voto joven. Así que todos estos temas y en qué medida esta falta de partidos políticos puede influenciar en quién va a ganar y quién va a perder, lo vamos a hablar con Felipe Noguera. Lo que sí les tengo que contar es que desde el oficialismo consideran muchos de los que hablan en off que ellos pueden llegar a tener alrededor de un 38, un 40%. Esto es un poco más que el núcleo duro de gente a favor del gobierno, el núcleo duro es un 30%. Ellos aspiran a tener también y a captar más votos del núcleo que es oscilante, que es un tercio del electorado, que generalmente puede llegar a ser de la clase media con una batería de medidas que van a tomar. Y después está la gente que ya definitivamente es el núcleo anti-K, aproximadamente el otro tercio de la población. Así que ese es el escenario. Ellos creen en el gobierno un 38, un 40 que pueden llegar a tener mínimo de piso. Hay que ver un tercio que es anti-K, antigobierno, un tercio fluctuante, cual esperan tener algunos votos, y después está lo que piensa la oposición, que piensan que el gobierno no va a ganar, que ya está en la etapa final y que es fin de ciclo. De todo esto vamos a hablar con Felipe Noguera. No se vaya, ya volvemos. Estamos entonces con Héctor Polino para hablar de todo lo que trata él hace tanto tiempo, este monitoreo de los precios y de las tarifas. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Gracias por venir. Acá estamos con todos sus datos, sus papeles. Y bueno, ¿qué efecto puede llegar a tener digamos, de eficacia este control militante? ¿Qué opina usted de esta cantidad de productos? A juzgar por cómo ha comenzado y los pocos primeros días que ha comenzado este llamado congelamiento de 500 productos, creo que no va a ser una aspirina para combatir el cáncer, que es la inflación. Y la inflación no se la combate con este tipo de acuerdos de precios, que si bien pueden llegar a desacelerar los porcentajes de aumento que se vienen registrando en los últimos meses, aumentos de precios hubieron durante el congelamiento que comenzó el 1 de febrero y que terminó el 31 de mayo. Nosotros que seguimos desde hace 18 años, cada 15 días, 30 productos de la canasta básica en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, nos dio que en pleno congelamiento a partir del 1 de febrero, los precios aumentaron un 2,80%.
y el acumulado que tenemos desde el 1 de enero al 31 de mayo nos da un 4,53%. Es decir, un porcentaje menor en el mismo periodo del año anterior, pero un porcentaje importante. Es el que queda todo un año. ¿Cuánto? De los países limítrofes. ¿El anual cuánto le da? Bueno, veremos cómo funciona este acuerdo de precios que dicen que en principio será hasta el mes de octubre. Han fijado como fecha las elecciones, como si después de las elecciones la vida no continuara, ¿no? Es decir, que tiene un claro propósito electoralista. Yo estuve analizando los 500 artículos, de los cuales hay en realidad 140 productos. Y vinculados a la canasta básica de alimentos hay 35. El resto son artículos de limpieza y de tocador. Y hemos observado que en este congelamiento de precios no figura el pan común, no figura el pescado, no figuran las lentejas. En frutas tenemos solamente 2 artículos, manzanas y naranjas, muy pocas verduras, una sola presentación de azúcar. Por ejemplo, en huevos hay una canasta de 30 unidades. ¿Qué es lo que consume normalmente la gente? Compra cajas de 6 unidades, de 12 unidades, no de 30 unidades. En cambio, hay 7 presentaciones de vinagre, 8 presentaciones de sal, 6 presentaciones de postres helados, 5 artículos de copos de maíz, 4 artículos de palitos salados y de maíz. La gente consume normalmente, esto forma parte de la canasta cotidiana de los argentinos. Evidentemente no. Si vamos a artículos de tocador y de limpieza, 8 presentaciones de cera depilatoria. Este artículo, vos lo sabés mejor que nadie, prácticamente hoy no se usa porque han aparecido otros elementos. ¿Comida normal de la que come la gente en general, que es la carne, el pollo y las verduras, lo que sea, o leche, pan, hay? Pan no. Bueno, pan no hay, pescado no hay, leche hay solamente en 3 presentaciones, 6 yogures y un azúcar, una sola presentación de azúcar. ¿Harina y todas esas cosas? Harina tenemos 3 presentaciones. 3 Ahora, artículos. ¿tiene información acerca de que es cierto que hay algunas publicaciones que dicen que no queda restos de harina, no hay reserva de harina en la Argentina? ¿O no? ¿Puede ser? Hay una disminución en los volúmenes de producción de la harina. Y además se exporta en grandes cantidades, de modo que en el mercado interno queda muy poca cantidad. Tal es así, cierto, entonces... que es cierto, tal es así que desde hace ya más de un año, en las góndolas de los supermercados hay cartelitos, 1 paquete o 2 paquetes por comprador. ¿Aceite también? Lo mismo sucede con el aceite y en determinadas oportunidades con la yerba mate. En el gobierno aseguran que la culpa la tienen los empresarios y los empresarios, por supuesto, dicen que no tienen, diríamos, la culpa de los aumentos de precios. ¿Usted cómo lo ve? Mire, acá hay que analizar por qué el productor se le paga tan poco y luego el consumidor tiene que pagar un precio tan elevado. ¿Por qué razón el azúcar al productor se le paga 2 pesos y luego en las góndolas del supermercado está alrededor de 7, 8 pesos? ¿Por qué, por ejemplo, el arroz se le paga al productor 1,28 pesos y en las góndolas está 8, 10, 11 pesos? ¿O por qué la leche al productor se le paga 1,96 pesos y luego en las góndolas está 8 pesos? Bueno, ¿por qué el pan se le...? La hacienda en pie también, todos los productos todo, del campo. Todo. Que, por ejemplo, si uno va a comprar a la carnicería, tenés que pagar 40 pesos el kilo, un pedacito así de cualquier pedazo de carne de baja calidad, claro. Y el animal en pie vale 8, 10, 12 pesos el kilo. En claro, el campo. ¿por qué la carne vacuna, el lomo,
se paga 16,33 y en las góndolas está 35, 40, 45 y en lugares del interior del país 75 y 80 pesos el kilo. ¿Y el trigo? Entonces, lo que hay que seguir... poquito o no lo pueden vender. Claro. Y después el pan, exorbitante. El precio de la factura ni te cuento. Depende de la ubicación de la panadería y el tipo de pan, puede estar 7, 8, 10, 14, 16 pesos el kilo. Y de hecho la gente de campo estuvo protestando, regalando artículos regionales, Entonces, fruta, acá si se verdura. quisiera encarar en serio el problema, habría que analizar toda la cadena. ¿Quién se queda con la plata en el medio? Y la intermediación. Fundamentalmente, en algunos lugares, el transporte, la influencia que tiene el transporte en la Argentina es muy grande, claro. Es muy grande. En un país que tiene la superficie territorial de un continente y donde el 90% del transporte de carga se hace a través del camión, la influencia del combustible es enorme. El gobierno ha tomado una medida de lo más insensata con relación a los combustibles. Hace pocos días dividió al país en 6 regiones, donde hay una región, Ciudad de Buenos Aires y toda la provincia de Buenos Aires. Una región, provincia de Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Resulta que la estación de servicio, la petrolera, que tenga en cada región el precio del combustible más alto, se autoriza a todas las demás a elevar el precio del combustible hasta ese tope, y luego congelan el precio por 6 meses, es decir, hasta octubre. ¿Qué sucede? Shell, que ocupa un 17% en el mercado, es la empresa que en general tiene el precio de los combustibles de la nafta y del gasol más alto. Y YPF, que tiene el 45% del mercado, generalmente lo tiene más bajo. ¿Qué está sucediendo? Que todos los combustibles están aumentando en todas las regiones. Sí, claro, lo nota cualquier persona. En todas las regiones. Y eso influye en el flete, claro. Se calcula que el del transporte influye en un 35% en el precio final del producto, cuando la mano de obra solo incide promedio en un 10%. Y lo bueno que sería que haya trenes otra vez para que esto cambie, por ejemplo. Esa es una idea que me han dicho muchos economistas y expertos en por energía supuesto. Y demás. Y para terminar, entonces, ¿ha notado que aumentos no dio resultado o sí ya está dando resultado el control militante? No, el control lo tiene que hacer el Estado. Okay. El Estado, a través de sus organismos competentes en el orden nacional, provincial, municipal y las entidades de defensa de los consumidores que están reconocidas para esto y que han sido sancionadas precisamente por el gobierno por cumplir una obligación que le establece la Ley de Defensa del Consumidor, que es hacer controles de precios. Y ya lo entrevistamos por ese tema. Y esperemos que usted siga con su trabajo, porque realmente hace falta una mirada imparcial. Gracias, Héctor Polino, por haber estado acá. Desde la pausa, el análisis de la política que les conté al principio del programa con Felipe Noguera. Ya volvemos, no se vaya. Aquí estamos con Felipe Noguera. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo Bien, ¿Cómo te va tanto tiempo que no venías? No, siempre que nos invitan, acá estamos. Una vez. Bueno, andás viajando mucho. Estuviste en varias campañas, yo lo conté al principio del programa. Sí, estamos. Contanos un poco lo que yo había propuesto al principio del programa. No hay los partidos sí hay candidatos, pero es que está muy atomizado, es así. Y bueno, de cara a las elecciones de octubre, ya están anotándose para las candidaturas, pero bueno, quería saber cuál es tu opinión, ¿no? Y en qué puede desembocar todo esto y cómo se puede arreglar esto. Una manera de entenderlo, porque yo creo que lo que la gente necesita es algunas pautas para entender lo que está sucediendo, o sea, qué significa esta elección, es ponerlo un poquito en el contexto de lo que está pasando en toda América Latina, compararlo con lo de los otros países. Y en general, en casi todos los países, inclusive hace poco salió un artículo en los diarios españoles que está pasando en España, es que se ha dado un proceso de implosión de los partidos políticos, como que los partidos políticos no cumplen con su función representativa y se va de alguna manera desmejorando la democracia republicana institucional, las instituciones,
y va subiendo lo que algunos llaman populismo, socialismo del siglo XXI, estas otras alternativas, que se basan más en las personas y en debilitar las instituciones, en nombre de lo que está sucediendo. Entonces yo creo que si nos miramos en el espejo de lo que pasa en América Latina, no somos muy distintos. En ciertas cosas somos casi un caso extremo, digamos, en ciertos análisis que se hacen en América Latina, inclusive cuando se llega al caso argentino, la gente se empieza a reír. ¿Sí? O sea, empiezan a decir, bueno, claro, no queremos que nos pase lo que le pasa a Argentina, jaja, se ríen todos, como diciendo, obviamente no nos va a pasar eso. Pero tenemos una situación donde, digamos, la calidad de nuestras instituciones políticas está muy desmejorada. Y yo creo que esto no necesariamente hay que achacárselo a lo que sucede, sino que muchas veces hay que achacárselo a lo que no sucede. O sea, si yo quiero explicar lo que pasa en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Nicaragua, yo creo que la capacidad de explicar eso diciendo, bueno, lo que pasa es que Chávez era un gran líder, o que Daniel Ortega, o que Rafael Correa, o Kirchner, o Evo Morales, yo creo que eso es muy relativo, porque, digamos, líderes como esos hay muchos. Yo creo que lo que realmente explica lo que está pasando en nuestros países no es lo que está, sino lo que no está, la ausencia de instituciones y la ausencia de alternativas. Entonces me parece que digamos, es uno de los ejes para tratar de entender este proceso electoral. Todo el mundo sabe que el gobierno está muy debilitado, todo el mundo sabe que las elecciones de mitad de periodo, cuando no se eligen presidentes, los gobiernos siempre sacan menos votos. ¿Sí? En el 2009, por ejemplo, el Frente para la Victoria sumó en todo el país más o menos un 29% de los votos, salió tercero. ¿Sí? En el 2005, que se lo notaron como un gran triunfo, sacó el 39%. Eso fue cuando Cristina Fernández le ganó a Chiche Duhalde la senaduría por la provincia de Buenos Aires, y cuando Kirchner se desembarazó, digamos, de su alianza con Duhalde y Labaña, ¿sí? Después de esa elección. Fíjense entonces que un 39% sonaba, lo vendieron como una gran victoria, y el 29%, inclusive con el mismo Néstor Kirchner perdiendo la elección a la provincia de Buenos Aires frente a de Narváez, como una derrota, son números más bajos que aquel 54%, digamos, que se menciona tanto. Entonces me parece que aquí está claro que al gobierno no le va a ir muy bien, que el gobierno va a tratar de vender o de explicar el número que saque, sea lo que sea, como que bien. Pero la verdadera pregunta es si se va a empezar a engendrar en Argentina una alternativa, es decir, si los partidos de oposición, ya sea se van a producir algunas alianzas, o ya sea uno de ellos va a tener una propuesta más atractiva que los otros y va a empezar a crecer y a desplazarlos, y la gente va a empezar a ir hacia eso. ¿Cuáles van a ser sus propuestas, si surgen nuevos liderazgos? O si, como ocurrió después de la derrota del gobierno en las elecciones del 2009, el cambio que se produjo dentro de la misma coalición gobernante, ¿no es cierto? O sea, es indudable que, digamos, el kirchnerismo de los primeros 5 años del kirchnerismo, digamos, hasta más o menos 5 o 6 años, es distinto del que hay ahora. Se ha producido un cambio y, digamos, la Cámpora y este tipo de organizaciones ha copado y ha ido desplazando, digamos, a otra gente que hoy aparece inclusive en los medios, rescatando ciertos valores de un kirchnerismo inicial, de alguna manera, ¿no? Entonces, uno de los ejes para entender esta elección es tratar de ver cuál es el proceso en que Argentina empieza a pensar su futuro, ya sea con un cambio o ya sea por dentro del propio, digamos, proyecto kirchnerista. Con respecto a la reforma política que no se hizo. La reforma política es una tarea pendiente en Argentina hace mucho tiempo. ¿Es mejor el voto electrónico o lista única que lo que tenemos? Eso sería parte de una reforma. ¿Pero qué es mejor? ¿Qué es más serio para que no haya ningún tipo de...? Sí, no, en realidad lista única y voto electrónico son dos cosas distintas, digamos. Para transparencia de la elección. El voto electrónico se puede usar con el sistema de listas que tenemos, o se puede usar el otro, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un sistema electoral en la parte práctica el día de la elección muy poco transparente. El tema de las listas, los sobres, la cantidad de tipos de fraude que hay, urnas embarazadas, voto cadena, que se pague por el voto, etcétera. Esto es algo que tradicionalmente ha sido muy alto, y en la medida, y este es un tema interesante, en la medida que los partidos políticos van perdiendo fuerza, que es lo que ha ido pasando, las elecciones generales pasan a parecerse a las internas.
Es como que nuestras elecciones no son ya elecciones generales, sino son una especie de gran interna peronista. Y los que le hemos dedicado algunos años al tema de las campañas electorales y a este tipo de cuestiones, sabemos que las internas son mucho más sucias y mucho más propensas al fraude que las elecciones generales. Se influye mucho más a través de la movilización del voto, llevar a gente a votar, hay más instancias de compra de voto o de influencia a través de distinto tipo de dádivas, y son más vulnerables al fraude porque ya no están las distintas estructuras partidarias fiscalizando. Hoy en Argentina hay un movimiento importante que se dio en el 2009, cayó un poco en el 2011 y hoy está creciendo de vuelta, de fiscalizar las elecciones, pero no desde los partidos políticos, sino desde la ciudadanía, que dice queremos que las elecciones vuelvan a ser limpias, y que este es un tema importante. Y lo que estamos viendo en Argentina, parecido a lo que está pasando en algunos otros países, es que esta función que antes cumplían los partidos políticos y que dejaron de cumplir, fiscalizar las elecciones, pero también producir nuevos líderes, producir propuestas, ideas de gobierno, comunicar esas ideas, ya la esperanza de que estas funciones las retomen los partidos políticos va cayendo, y hay otras organizaciones que están empezando a llenar esos espacios. ¿Qué pasa si gana el oficialismo en octubre? 3 escenarios: si arrasa, si gana moderadamente, si pierde. Primero hay que definir qué significa, hay que ver dónde. Es como el que va a saltar con garrocha, que dice, bueno, ¿a dónde pongo la vara para ver si la paso o no la paso? Por ejemplo, el presidente Menem en el año 93 dijo, con 45% de los votos en las elecciones, lo tomo como una señal para ir a la reforma constitucional y a la reelección. Sacó el 43, no sacó el 45, pero salió a presionar, a hacer todo un trabajo postelectoral, lo convenció a Alfonsín, Pacto de Olivos, todos sabemos cómo siguió esa historia. En este caso, como vos decías, el gobierno aparentemente está tratando de poner la vara alrededor de un 38-40, como diciendo, bueno, está bajándose del 54, porque se da cuenta que han venido hablando del 54 por más de un año con mucha fuerza, y entonces ahora el resultado, si se compara con el 54, les va a ir mal. Entonces lo primero que están haciendo es tratando de poner esa vara. Uno se imagina es que si volvieran a sacar un 54 o algo parecido, lo podrían tomar como un mensaje, digamos, un mandato para una reforma constitucional. ¿Escenario A? ¿Escenario B? El escenario, digamos, moderado, creo que no cambia mucho, solo que la dinámica política cambia, porque una vez que queda claro que Cristina Kirchner no puede ser reelecta, se convierte en una presidenta débil, y eso va a generar todo un proceso político, digamos, que yo creo que iría debilitando el gobierno. Y escenario C, en el sentido que le va, digamos, parecido, digamos, a lo del 2009. En realidad, como las bancas que se renuevan son las del 2009, políticamente, digamos, en términos de bancas, no cambia mucho en el Congreso, pero desde un punto de vista del mensaje, yo creo que sería un mensaje muy duro y obligaría al gobierno a reaccionar de alguna manera. ¿Y le podrían cambiar todas las leyes, derogar? Eso es más difícil, porque para derogar una ley se necesita no solo pasar la ley que deroga la otra ley, sino que esta no se haga, porque si la presidenta veta la ley, luego necesitan 2/3 de las cámaras para levantar el veto. Para evitar ese escenario, quizás, el otro día me estaba diciendo una persona que por eso tratan de avanzar sobre el Poder Judicial. Cosa de que si pierden el Poder Legislativo, porque con una sola pata no se puede gobernar con el Ejecutivo, si pierden las 2 patas del Legislativo y Ejecutivo, porque pierden en el Legislativo bancas, la reemplazan con influencias en el Judicial. Que esta será la estrategia del gobierno. No sé, digo, esto lo escuché de un analista en off. Sí, yo he escuchado otras explicaciones de por qué quieren asegurarse, digamos, como que sacar un seguro en el Poder Judicial. Pero yo creo que lo importante va a ser combinar el resultado político real de cuántas bancas hay, qué significa para pasar o no pasar leyes, con el impacto comunicacional de lo que significa la elección. Y yo creo que ese va a ser el trabajo de los próximos meses. Bueno, trabajar sobre qué significa esta elección. ¿Cómo me habías dicho? ¿En dónde estaba lo de congelamiento de precios para así una humorada? En el Código de Hammurabi, hace como 6.000 años. Estaba el congelamiento. El Código de Hammurabi hace 6.000 años, ¿en dónde? En la Mesopotamia. En la Mesopotamia. Y tampoco funcionó. Gracias, Felipe, por estudiar tanto. Nos volvemos a encontrar. Gracias a ustedes por haber estado ahí y traten de pasarla bien. Chao.